Escuchas Difundir Radio para compartir contigo la fe. Muy bien encontrados a todos aquellos a quienes nos dan el placer y el gusto de poder entrar en acción de diálogo. Quisiera que durante esta semana pudiéramos reflexionar nosotros sobre este valor maravilloso que nosotros tenemos, que se llama la capacidad del habla, la argumentación, y de manera especial insistir sobre aquella acción de la más importante que Jesús tiene en el diálogo con sus contradictores, y es siempre llevarlos a la capacidad de reconocer su equivocación sin nunca atropellarles, sin nunca ofenderlos, sin demeritarlos nunca, sin degradar a ninguno de ellos. Ese es uno de los temas más difíciles que nosotros tenemos cuando tenemos que contravertir, que cuando queremos poner nuestras propias posiciones, cuando hablamos de nuestra verdad parcial, porque no es absoluta. La verdad es solamente Dios. De resto, nosotros estamos en camino y en búsqueda, y tiene que ser indudablemente trabajo nuestro. Pero ¿cómo poderlo hacer de una manera respetuosa, de una manera inclusive lo suficientemente neutral, que lo que podamos presentar, que lo que hagamos ver es el interés más por el otro que por nosotros mismos? Saltan de inmediato nuestros orgullos, se ponen solamente nuestro propio mundo y caemos tristemente en el mundo de la agresión, de unos sentimientos ofendidos que ponemos en riesgo en lo que estamos diciendo, porque carece en la veracidad y en la oportunidad la palabra que se emite, finalmente por el sentimiento que lo acompaña o por la poca racionalidad que terminamos por colocarle. Si lográramos llegar, justamente vuelvo y digo, y por ello parto del Maestro Jesús de Nazaret, el hombre que siempre entró en diálogo contra contradictores, el hombre que supo colocar siempre la verdad como principio fundamental, el hombre que supo reconocer al otro y a la otra siempre, a pesar de la circunstancia y de la diversidad y del mundo distante que pudiera encontrarse en el momento, pero siempre con una gran capacidad de respeto por el ser humano. En este tiempo en los cuales hemos venido hablando de polarizaciones, en este tiempo en el cual nos encontramos tan enfrentados y tan divididos, en este tiempo en el cual tantas veces levantamos muros, como nos insiste el Papa Francisco, es el tiempo de ser capaz de recurrir a esta capacidad intelectiva, a esta acción maravillosa que Dios nos ha concedido, del poder hablar, pero además de ella de hacerlo racionalmente, siempre respetuoso del ser humano. Es la suprema norma y tiene que ser siempre ello. Muchas veces nosotros pensamos que convertimos al otro a fuerza fundamentalmente de argumentos, y cuando no logramos finalmente convencerlos con los argumentos, entonces ahora recurrimos a la descalificación, recurrimos a la amenaza, recurrimos a la violencia y terminamos por eliminar al otro. No es posible que nosotros sigamos queriendo construir bien y sociedad con esos postulados que son tan contradictorios de lo que significa el respeto de la persona misma. La calidad que podemos admirar de muchas otras personas que, habiendo aprendido del Maestro Jesús de Nazaret, de haber llevado a que el otro se dé cuenta de su propia equivocación, pero amándolo primero y ayudándole a que reconociera su propia acción contradictoria, inclusive en un pensamiento lo suficientemente lógico y racional, porque muchas veces terminamos en serias y profundas contradicciones frente a ello, tiene que ser lo que nos inspira. He ahí porque seguimos evocando siempre al Señor Jesús
como el gran maestro y humanizador de toda la sociedad. ¿Y por qué lo reclamamos en estos tiempos difíciles? Para que nos dé sensatez en las palabras, sensatez en los actos y capacidad de respeto siempre frente al contradictor. En este país, en cualquier parte del mundo, hace falta, lógicamente, que nos pongamos sobre ello, que lo trabajemos y que lo estudiemos con muchísima serenidad y que sean puntos de los cuales, antes de comenzar el diálogo, sea la gran capacidad de decir cómo me quiero encontrar con el otro, con la otra, cómo quiero realmente respetarlo ante todo y por encima de todo, para que eso me dé el valor moral de poder decir que lo que estoy diciendo lo quiero hacer por bien del otro, antes que por el orgullo personal, por la imposición que yo tengo, por el deseo de primar sobre los demás, por el orgullo que a mí finalmente se me plantea. No es ciertamente una cosa fácil. Sabemos bien que nos desbordamos rápidamente, sabemos que a veces nuestros sentimientos fácilmente nos traicionan, sabemos que a veces no somos lo suficientemente lógicos y argumentativos y fácilmente recurrimos a otros medios para terminar entonces amenazando y destruyendo a la otra persona. No es posible. No podemos hablar de verdades, no podemos hablar de bienes, no podemos hablar de derechos, no podemos hablar de nada si no respetamos y si no reconocemos ante todo y por encima de todo siempre el valor del ser humano. Dios así lo ha hecho y Dios lo sigue haciendo siempre de esa manera, y por ello Él es el maestro del cual tenemos que aprender siempre. Acción dialógica, respeto siempre por el otro, valor fundamentalmente por la persona, capacidad de amar antes de, para poder hacer entonces que lo que yo digo y que lo que yo hago, lo haga finalmente entonces por el bien de los demás. Salvando al otro me salvo a mí mismo también. Por ello entonces empeñémonos durante estos días, pidamos sabiduría, pidamos reflexión, maduremos en este aspecto y sintamos entonces con nosotros el gran deseo y la oportunidad entonces de aunar esfuerzos por tratar de tener entendimientos y por construir la unidad que tanto nos falta. Una muy feliz semana para todos y que el Señor les bendiga. Escuchas